Texas es el estado que le dice al resto del país que se calle y observe. Y normalmente eso funciona. Es grande, es bruto, es orgulloso y tiene razón en la mayoría de las cosas que presume. Pero lo que Texas no te dice, porque Texas no le dice nada a nadie que no quiera escuchar, es que dentro de su territorio hay sitios donde ni los propios tejanos se atreven a ir solos. No hablo de barrios complicados ni de carreteras con baches. Hablo de desiertos donde el calor derrite la lógica, cañones donde la señal de teléfono es un recuerdo lejano, pantanos donde los caimanes tienen más derechos que tú, y pueblos donde la última persona que entró sola no salió con la misma confianza con la que llegó. Venga, suscríbete y te lo cuento todito. Número 17. Big Bend Ranch State Park. Si alguna vez quisiste saber qué se siente estar completamente solo en el planeta Tierra, Big Bend Ranch te lo enseña en menos de una hora. Este parque estatal ocupa más de 120,000 hectáreas de desierto chihuahuense en el extremo occidental de Texas, justo donde el río Bravo traza una línea que separa Estados Unidos de México y donde la civilización decidió que no valía la pena avanzar más. No es un parque para familias con neveras portátiles y manteles de cuadros. Es un parque donde el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas te recomienda, literalmente en su página web, que lleves al menos 4 litros de agua por persona por cada hora de caminata. No por día, por hora. La temperatura en verano supera los 47 grados con regularidad. Aquí no hay tiendas, no hay gasolineras, no hay cobertura de teléfono en el 90% del territorio. Los caminos internos son de tierra suelta y rocas volcánicas. En 2019, un excursionista fue encontrado deshidratado a menos de 3 kilómetros de su vehículo, después de haberse desorientado en un tramo que parecía completamente plano. En Big Bend Ranch, todo parece igual. Las montañas cambian de forma con el calor y los senderos desaparecen bajo capas de arena que el viento redistribuye cada noche. La fauna incluye serpientes de cascabel del Mojave, cuya mordedura combina veneno hemotóxico y neurotóxico, escorpiones de corteza, jabalíes que pesan más de 40 kilos y no distinguen entre un arbusto y tu pierna, y pumas que han sido documentados en al menos 14 avistamientos entre 2015 y 2023 solo dentro del parque. Carl dice que él iría solo. Carl también dice que sabe orientarse con las estrellas. La última vez que Carl intentó orientarse con las estrellas, terminó en el estacionamiento de un Walmart en Odessa. No seas como Carl. Número 16. Terlingua. Hay pueblos fantasma que son fantasma de nombre, pero que en realidad tienen una cafetería, un museo y un tipo vendiendo postales. Terlingua no es ese tipo de pueblo. Terlingua es un pueblo fantasma real situado en el condado de Brewster, que es el condado más grande de Texas y tiene una densidad de población de menos de 1 persona por kilómetro cuadrado. Para que te hagas una idea, hay más coyotes por kilómetro cuadrado que seres humanos. El pueblo surgió a finales del siglo XIX gracias a la minería de mercurio, y durante su apogeo llegó a tener cerca de 2,000 habitantes. Cuando el mercurio dejó de ser rentable, Terlingua se vació como se vacía una promesa electoral. Las ruinas de las casas de los mineros siguen ahí, medio enterradas en el polvo, con techos hundidos y paredes que se sostienen por terquedad más que por ingeniería. Hoy hay una pequeña comunidad de unas 200 personas en los alrededores, pero el casco original está abandonado. No hay iluminación pública. No hay hospital. La clínica más cercana está en Alpine, a más de 130 kilómetros. Si vas solo y algo sale mal, el tiempo de respuesta puede superar las 2 horas. Lo que sí hay son minas abandonadas con pozos abiertos sin señalización, galerías que colapsan sin previo aviso y suelos contaminados con mercurio que el Servicio Geológico de Estados Unidos ha documentado en concentraciones superiores a los límites seguros. La temperatura diurna en julio ronda los 43 grados. La temperatura nocturna puede bajar a menos de 15. Si vas solo, no le dices a nadie, y te tuerces un tobillo en una de esas minas, lo más probable es que nadie te busque hasta que alguien note que tu coche lleva demasiados días en el mismo sitio. Y en Terlingua, Chad, demasiados días puede significar semanas. Número 15. Caddo Lake. Texas tiene un pantano. Y no es un pantano cualquiera.
Caddo Lake está en el extremo noreste del estado, en la frontera con Luisiana, y es el único lago natural de Texas. Todo lo demás son embalses artificiales, pero Caddo es real, antiguo y tiene un aspecto que parece diseñado específicamente para que nadie quiera entrar solo después de las 4 de la tarde. Estamos hablando de más de 10.000 hectáreas de cipreses calvos cubiertos de musgo español, canales estrechos que se bifurcan en docenas de direcciones, aguas oscuras donde la visibilidad es de centímetros y una población estable de caimanes que el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas estima en varios centenares solo en la zona del lago. Los caimanes americanos de Caddo Lake alcanzan longitudes de más de 3,5 metros, y aunque los ataques a humanos son estadísticamente raros, los incidentes documentados incluyen al menos 2 mordeduras a pescadores entre 2010 y 2022. El problema real de Caddo Lake no son los caimanes, el problema es perderse. El lago es un laberinto de canales que cambian de aspecto según la hora, la estación y el nivel del agua. Los cipreses bloquean la visión en todas las direcciones. El GPS puede darte una ubicación aproximada, pero no te dice cuál de los 47 canales que salen de tu posición te lleva de vuelta y cuáles te meten más profundo en el pantano. En 2017, un kayakista experimentado pasó una noche entera perdido en los canales después de que la niebla vespertina eliminara cualquier referencia visual. Fue encontrado a la mañana siguiente a menos de 800 metros de su punto de partida, pero había remado más de 7 kilómetros en círculos. Si Gladys viera este sitio, llamaría a la policía. Y tendría razón. Número 14. La carretera de Bragg Road. En el sureste de Texas, entre la ciudad de Saratoga y la nada absoluta, hay un camino de tierra de unos 13 kilómetros que los locales llaman Ghost Road. Originalmente, era el trazado de una línea ferroviaria abandonada del Santa Fe Railroad que operó a principios del siglo XX, y cuando la compañía retiró los raíles, lo que quedó fue un sendero recto, estrecho, flanqueado por bosques densos de pinos y pantanos del Big Thicket. Lo que hace famosa a esta carretera no es su historia ferroviaria, lo que la hace famosa es una luz, una esfera luminosa que aparece al final del camino, se acerca, cambia de color entre blanco y amarillo, a veces rojo, y desaparece antes de que puedas llegar a ella. Los avistamientos están documentados desde al menos 1940, y el fenómeno ha sido investigado por equipos de varias universidades sin que exista una explicación definitiva aceptada por la comunidad científica. Las teorías van desde gases de los pantanos, refracción de luces de carreteras lejanas, hasta bioluminiscencia. Nada ha sido confirmado. Lo que sí está confirmado es que la carretera no tiene iluminación, no tiene barandillas, no tiene salidas laterales durante kilómetros y que la zona del Big Thicket que la rodea alberga osos negros, serpientes mocasín de agua cuyo veneno destruye tejido muscular, y jabalíes. El terreno a ambos lados del camino es pantanoso e intransitable a pie. Si tu vehículo se atasca de noche en esos 13 kilómetros de tierra, no tienes otra opción que esperar, y esperar solo en Ghost Road, con esa luz moviéndose al final del camino, es una experiencia que los tejanos locales describen con una sola palabra que Carl no puede repetir en este canal. Número 13. Palo Duro Canyon. Le dicen el Gran Cañón de Texas y no es exageración gratuita. Palo Duro es el segundo cañón más grande de Estados Unidos, con más de 190 kilómetros de longitud, hasta 30 kilómetros de ancho y paredes que caen más de 200 metros en vertical. Está en el Panhandle de Texas, esa parte del estado que parece el mango de una sartén y donde el paisaje es tan plano que puedes ver el horizonte curvarse. Y de repente, sin previo aviso, el suelo se abre y aparece este abismo de roca roja, naranja y blanca que lleva ahí 250 millones de años. El problema de Palo Duro no es solo su tamaño, es el clima. Las tormentas eléctricas llegan sin aviso desde las llanuras, y cuando llueve en la parte superior del cañón, el agua baja por las paredes en cuestión de minutos, creando riadas repentinas que han arrastrado vehículos, tiendas de campaña y personas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido más de 40 alertas de inundación repentina para el área de Palo Duro Canyon entre 2015 y 2024.
Las temperaturas en verano superan los 40 grados en el fondo del cañón, donde el aire queda atrapado entre las paredes. En invierno, las temperaturas caen por debajo de los 15 bajo cero, con vientos que convierten cualquier chaqueta en una sugerencia optimista. Los senderos pierden señalización por la erosión, y varios tramos requieren trepar por roca suelta, donde una caída significa fractura sin discusión. Hay serpientes de cascabel diamante occidental en todo el cañón, arañas viuda negra en las grietas de las rocas y pumas confirmados por cámaras trampa del parque estatal. Ir solo no está prohibido, pero el registro de visitantes en la entrada existe por una razón, y esa razón es que la gente que no avisa a veces tarda más de lo esperado en volver. Y a veces no vuelve con todos los huesos en su sitio original. Número 12. Yorktown Memorial Hospital. En el condado de DeWitt, a mitad de camino entre San Antonio y Victoria, hay un edificio de ladrillo con las ventanas tapiadas que fue hospital durante más de medio siglo. Yorktown Memorial Hospital abrió en 1950 como un centro sanitario atendido por monjas de la Orden de las Hermanas de la Misericordia, y durante sus años de operación atendió a miles de pacientes de la zona rural circundante. Cerró en 2001, cuando los costes de operación y las normativas modernas hicieron inviable mantenerlo abierto. Desde entonces, el edificio ha permanecido abandonado, aunque periódicamente se organizan visitas guiadas que han convertido el lugar en uno de los destinos de turismo paranormal más conocidos de Texas. Pero el problema de Yorktown no son los fantasmas. El problema es el edificio. Décadas de abandono han deteriorado la estructura hasta niveles que cualquier ingeniero calificaría de peligrosos. Los suelos de la segunda planta tienen zonas reblandecidas donde la madera ha absorbido humedad durante 20 años. Las escaleras tienen peldaños sueltos. El sótano acumula agua estancada. Los techos muestran signos de asbesto y hay moho negro en las paredes cuyas esporas pueden causar problemas respiratorios graves. Si vas solo y pisas donde no debes, nadie te oye caer. Y en un edificio donde cada pasillo se parece al anterior y no hay luz eléctrica, encontrar la salida con un tobillo roto y una linterna con 40% de batería es una experiencia que Gladys clasificaría como motivo de divorcio si Carl la hubiera llevado ahí en su aniversario. Número 11. El desierto de Chisos Mountains. Dentro de Big Bend National Park, los Montes Chisos son una isla de roca volcánica que se eleva más de 2.300 metros sobre el desierto circundante. Es el único sistema montañoso del parque y contiene algunos de los senderos más remotos de todo Texas. El sendero del Outer Mountain Loop tiene más de 48 kilómetros y requiere al menos 3 días de caminata con todo el equipo a la espalda. No hay agua potable en la ruta. No hay refugios, no hay señal de teléfono. Lo que sí hay son pendientes con caídas de más de 300 metros, pasos estrechos sobre roca suelta y un desnivel de más de 1.200 metros, lo cual significa que puedes empezar el día a 40 grados y terminarlo a 5. El Servicio de Parques Nacionales registra una media de 12 rescates anuales en los Chisos, la mayoría por deshidratación, caídas y desorientación. En 2018, un excursionista en solitario fue encontrado muerto en el sendero de South Rim después de lo que los investigadores determinaron como un golpe de calor combinado con deshidratación severa. Tenía experiencia, tenía equipo. Lo que no tenía era a alguien que le dijera que parara cuando las señales de su cuerpo dejaron de ser fiables. Los osos negros han sido reintroducidos en la zona y la población actual se estima en más de 30 individuos. No atacan normalmente. Pero un oso negro sorprendido por un excursionista solo en un paso estrecho no tiene la misma reacción que un oso negro que te ve llegar con un grupo de 6 personas haciendo ruido. Carl dice que los osos le tienen miedo. Carl pesa 70 kilos mojado y el oso promedio de los Chisos pesa más de 130. Haz las cuentas. Número 10. The Killing Fields. Entre las ciudades de Texas City y League City, en el condado de Galveston, hay una extensión de terreno pantanoso junto a la Interestatal 45 que los medios locales bautizaron como The Killing Fields a finales de los años 80.
Entre 1971 y 2006, los restos de al menos 30 mujeres fueron encontrados en esta zona y sus alrededores. Algunos de los casos fueron resueltos, muchos no. La zona es una combinación de marismas, campos de hierba alta y terrenos sin desarrollar que durante décadas ofrecieron aislamiento a menos de 1 hora de Houston. El terreno tiene suelo blando, canales de agua estancada y vegetación de más de 2 metros de altura, lo que significa que puedes estar a 30 metros de la carretera y ser completamente invisible. Hoy la zona sigue siendo despoblada, no hay iluminación, no hay senderos. No hay razón para estar ahí solo, y hay muchas razones para no estarlo. Las fuerzas del orden del condado de Galveston patrullan la zona con mayor frecuencia que en décadas anteriores, pero la extensión del terreno hace imposible una vigilancia constante. No es un lugar turístico, no es un lugar para curiosos. Es un lugar con una historia documentada en expedientes judiciales que Chad leyó una vez y no pudo dormir en 3 días. Número 9. Devil's River. En el suroeste de Texas, el río del Diablo serpentea a través de uno de los terrenos más inaccesibles del estado antes de desembocar en el lago Amistad. El Devil's River State Natural Area protege parte de su recorrido, pero la mayor parte del río atraviesa ranchos privados donde el acceso está prohibido sin permiso del propietario. Lo que hace al Devil's River particularmente peligroso para los visitantes solitarios es la combinación de todo lo que puede salir mal en un solo lugar. El acceso por carretera requiere vehículos todoterreno y en época de lluvias se vuelve intransitable. El río tiene tramos de rápidos de clase 3 y 4, donde un volcamiento sin compañía significa nadar donde la corriente decide tu destino. Las paredes de roca caliza alcanzan más de 60 metros, y una vez dentro del cañón, salir requiere encontrar los escasos puntos de acceso. La fauna incluye serpientes de cascabel de roca, escorpiones y caimanes en los tramos bajos. La temperatura puede alcanzar los 45 grados, y el reflejo del sol en la roca caliza causa quemaduras graves en menos de 30 minutos. La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Texas recomienda específicamente no recorrer el Devil's River en solitario, y el registro de entrada en el área natural estatal es obligatorio. En 2020, un kayakista fue rescatado después de pasar 2 noches atrapado en un tramo del cañón donde su embarcación se había partido contra una roca. Estaba con un compañero que pudo caminar hasta encontrar señal. Si hubiera estado solo, el desenlace habría sido distinto. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Número 8. Salineno. En el condado de Starr, sobre la ribera del río Bravo, hay un asentamiento que técnicamente sigue apareciendo en los mapas, pero que en la práctica es un punto geográfico donde la frontera internacional pasa tan cerca que puedes lanzar una piedra a México sin esforzarte demasiado. Salineno fue durante mucho tiempo un destino para observadores de aves, porque la zona riparia del río Bravo, en este tramo, atrae especies que no se encuentran en ningún otro lugar de Estados Unidos. Pero la realidad de Salineno es más complicada que los pájaros. El condado de Starr ha sido señalado repetidamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como uno de los corredores más activos de contrabando en la frontera sur. La patrulla fronteriza opera checkpoints permanentes en las carreteras de acceso y recomienda no detenerse en caminos secundarios, especialmente de noche. El terreno entre Salineno y la carretera principal es matorrales densos de mezquite y huizache, donde la visibilidad se reduce a metros. No hay policía local en Salineno, no hay servicios médicos, no hay iluminación pública. La población permanente se ha reducido a menos de una decena de personas, muchas de las cuales son ancianos que llevan décadas ahí y que conocen las dinámicas de la zona lo suficiente como para no salir de noche. Si estás solo en Salineno después del atardecer, estás donde convergen fauna peligrosa, aislamiento absoluto y una frontera internacional activa. No es un lugar turístico, es un lugar donde la prudencia es matemáticas de supervivencia. Número 7. Seminole Canyon State Park. En el condado de Valverde, donde Texas se encuentra con el río Pecos y el río Bravo, Seminole Canyon contiene algunas de las pinturas rupestres más antiguas de Norteamérica. Tienen más de 4000 años y representan figuras chamánicas y escenas ceremoniales que los arqueólogos llevan décadas estudiando.
El acceso a las cuevas solo está permitido con guía del parque, y por buenas razones. Los cañones son profundos, estrechos y tienen paredes que se fragmentan sin previo aviso. El sendero que baja al cañón Fate Bell tiene pendientes de más de 45 grados sobre gravilla suelta. Una caída aquí es de 20 o 30 metros sobre piedra. La temperatura en el fondo es entre 8 y 12 grados más alta que arriba, y la ventilación es mínima. Las serpientes de cascabel de diamante occidental anidan en las grietas de la roca caliza y son prácticamente invisibles sobre el terreno del mismo color hasta que estás a menos de 1 metro. Fuera de los senderos marcados, el terreno es un laberinto de cañones secundarios que se parecen entre sí y que no tienen señalización. Los guardias del parque han relatado casos de visitantes que se salieron del sendero principal y tardaron horas en encontrar el camino de vuelta, aún estando a poca distancia del estacionamiento. El GPS funciona de forma errática dentro de los cañones profundos porque las paredes bloquean parte de la señal satelital. Seminole Canyon es hermoso, es históricamente invaluable, y es exactamente el tipo de lugar donde ir solo convierte una visita educativa en un ejercicio de supervivencia que Gladys no aprobaría bajo ninguna circunstancia. Número 6. The Old Tunnel State Park. En las colinas del condado de Kendall, al norte de San Antonio, hay un túnel ferroviario abandonado de más de 30 metros de longitud que fue construido en 1887 para la línea San Antonio y Aransas Pass Railway. Cuando el ferrocarril cambió de ruta, el túnel quedó abandonado, y los murciélagos lo encontraron. Hoy, Old Tunnel alberga una de las colonias de murciélagos más grandes de Texas, con poblaciones que alcanzan los 3 millones de individuos entre mayo y octubre. Cada atardecer salen del túnel en una columna que tarda más de 1 hora en vaciarse. Es un espectáculo genuinamente impresionante. Pero entrar al túnel es otra historia. El Departamento de Parques prohíbe la entrada fuera de las visitas guiadas, y la razón no es proteger a los murciélagos de ti, es protegerte de lo que dejan. Décadas de colonización han creado depósitos de guano de más de 1 metro de profundidad. La descomposición produce amoníaco en concentraciones que causan daño pulmonar en minutos sin equipo de protección. El guano húmedo cultiva el hongo Histoplasma capsulatum, cuyas esporas causan histoplasmosis, una infección pulmonar potencialmente mortal. La humedad supera el 90% y cada respiración está cargada de partículas. Y sí, los murciélagos tienen rabia. No todos, pero una mordedura de murciélago rabioso sin tratamiento postexposición dentro de las 72 horas es una sentencia. Carl dice que a él no le dan miedo los murciélagos. Carl tampoco se pone protector solar. Carl no es un modelo a seguir. Número 5. Caprock Canyons State Park. En las llanuras del Panhandle de Texas, donde todo es plano hasta que deja de serlo sin transición, Caprock Canyons es una red de cañones rojos que cortan las Caprock Escarpments con caídas verticales de más de 300 metros. El parque es hogar de la manada oficial de bisontes de Texas, descendientes directos de la manada original de Charles Goodnight, que salvó a estos animales de la extinción en el siglo XIX. Hoy son unos 80 bisontes que vagan libremente por el parque. Un bisonte americano adulto pesa entre 450 y 900 kilos, puede correr a más de 50 kilómetros por hora y no tiene interés alguno en ser tu foto de Instagram. Los ataques de bisontes a personas son más frecuentes que los de osos. Mantener 45 metros de distancia es obligatorio, pero en los senderos estrechos del cañón, encontrarse con un bisonte de frente es una posibilidad real. El parque también tiene un túnel ferroviario abandonado de la Abilene y Northern Railway, que se puede recorrer a pie como parte del Trailway. El túnel tiene más de 100 metros de longitud y es completamente oscuro en su interior. El suelo es irregular y húmedo. Sin linterna no ves literalmente nada. Con linterna ves las paredes, el techo bajo y, si tienes suerte, las serpientes que usan el túnel como refugio del calor exterior. Los senderos del borde del cañón no tienen barandillas. Las caídas al vacío son reales y los rescates en el interior de los cañones requieren equipos especializados que pueden tardar horas en llegar desde Amarillo o Lubbock. Caprock es espectacular. Pero es espectacular de la forma en que un volcán es espectacular.
Mejor con compañía y a distancia prudente. Número 4. El Triángulo de Galveston. No es un triángulo oficial, no tiene nombre en los mapas, pero los pescadores y navegantes de la bahía de Galveston conocen la zona entre Bolívar Península, la isla de Galveston y la desembocadura de la bahía de Trinity como uno de los tramos de agua más traicioneros de la costa de Texas. La bahía tiene una profundidad media de menos de 3 metros, lo que genera olas cortas y violentas en lugar de predecibles. Las corrientes de marea alcanzan más de 6 nudos, suficientes para arrastrar embarcaciones pequeñas. Entre 2010 y 2023, la Guardia Costera registró más de 200 operaciones de rescate y al menos 27 personas perdieron la vida en accidentes náuticos. El fondo está plagado de pilotes sumergidos, restos de plataformas petroleras y escombros de huracanes que nunca fueron retirados. Un motor fuera de borda que se engancha en un cable sumergido a 2 kilómetros de la costa, con corriente en contra y sin acompañante, es una situación que puede escalar de inconveniente a emergencia en minutos. Además, la bahía es hogar de tiburones toro, que entran regularmente desde el Golfo de México, medusas de caja que aparecen entre junio y septiembre, y rayas clavadoras enterradas en la arena de las zonas someras. Gladys fue una vez a Galveston, dijo que el agua estaba turbia. Gladys no sabe la mitad de lo que hay debajo de esa turbidez. Número 3. Enchanted Rock. A unos 30 kilómetros al norte de Fredericksburg, en el Hill Country de Texas, hay un domo de granito rosa de más de 1.600 millones de años de antigüedad que se eleva 130 metros sobre el paisaje circundante. Enchanted Rock es uno de los batolitos más grandes del país y ha sido lugar sagrado para los pueblos Tonkawa y Comanche durante siglos. Los crujidos que emite la roca al atardecer, cuando el granito se contrae con el cambio de temperatura, alimentaron leyendas durante generaciones. La superficie es engañosamente lisa. El granito pulido parece ofrecer agarre hasta que no lo ofrece. Las lluvias lo convierten en una pista de patinaje de 300 hectáreas. En temporada seca, la roca causa quemaduras en la piel expuesta. No hay sombra en la subida ni agua. El desnivel es continuo durante más de 1 kilómetro de roca abierta. Los rescates por golpe de calor son frecuentes entre mayo y septiembre, y las evacuaciones por tormentas eléctricas son un procedimiento estándar, porque estar en la cima de un domo de granito expuesto durante una tormenta eléctrica es exactamente tan mala idea como suena. Los rayos impactan Enchanted Rock con una frecuencia superior a la media regional porque el domo es el punto más alto en kilómetros a la redonda. En 2021, 2 excursionistas fueron alcanzados por un rayo en las inmediaciones de la cumbre. Sobrevivieron porque estaban en grupo, y la respuesta fue inmediata. Solo, en la cima de una roca de 1.600 millones de años, con una tormenta eléctrica acercándose y sin cobertura de teléfono, la palabra que describe tu situación no es aventura, es estadística. Número 2. Big Thicket National Preserve. En el sureste de Texas, donde la llanura costera se encuentra con los bosques de pinos del este, hay una reserva nacional de más de 44.000 hectáreas que los biólogos llaman el cruce biológico de Norteamérica. Big Thicket es el punto donde convergen ecosistemas del este, del oeste, del norte y del sur del continente, lo que produce una biodiversidad que no existe en ningún otro lugar del país. Dentro de Big Thicket puedes encontrar cipreses de pantano, junto a cactus y plantas carnívoras junto a helechos de montaña. Es un milagro ecológico y un infierno logístico para cualquier persona sola. La reserva está dividida en múltiples unidades separadas por propiedades privadas y la mayor parte es backcountry sin sendero marcado. La vegetación es tan densa que avanzar 10 metros puede requerir 10 minutos. El suelo es pantanoso en las zonas bajas, con agua estancada que puede llegar hasta la cintura sin previo aviso. La fauna incluye 4 especies de serpientes venenosas: cascabel de bosque, mocasín de agua, cabeza de cobre y coral de Texas. También hay caimanes, osos negros reintroducidos y jabalíes en cantidades que el propio Servicio de Parques Nacionales describe como abundantes. La humedad en verano supera el 95%. Lo que convierte cada hora de caminata en un ejercicio de resistencia cardiovascular que deshidrata el cuerpo mucho más rápido de lo que la mayoría de las personas anticipan.
Y aquí viene lo más importante. Big Thicket tiene una historia documentada de personas desaparecidas. Varios casos a lo largo de las décadas de excursionistas y cazadores que entraron solos y no fueron encontrados hasta días o semanas después, algunos en condiciones que los informes forenses del condado de Hardin prefieren describir con terminología clínica que ninguno de nosotros quiere imaginar. Big Thicket es naturaleza real, no es un parque temático, no tiene bordes definidos, y si entras solo y pierdes el sendero, descubres que la diferencia entre naturaleza y caos es simplemente cuestión de cuánta vegetación hay entre tú y alguien que pueda ayudarte. Número 1. El desierto entre Marfa y Presidio. Si hay un tramo de Texas que resume todo lo que este video ha intentado explicar, es la carretera 67 entre Marfa y Presidio. Son 100 kilómetros de asfalto que bajan desde los 1.300 metros de altitud de la meseta de Marfa hasta los 400 metros del río Bravo en Presidio, atravesando un paisaje que parece marciano y que en ciertos momentos del año registra las temperaturas más altas de todo Texas. Presidio ha sido oficialmente la ciudad más caliente del estado en múltiples registros históricos, con temperaturas que han alcanzado los 51 grados centígrados. La carretera no tiene gasolineras, no tiene poblaciones intermedias, no tiene cobertura celular fiable durante la mayor parte del recorrido. Si tu vehículo se avería aquí en julio a las 2 de la tarde, tienes un problema que no se resuelve con una aplicación de teléfono. Se resuelve con agua, sombra y alguien que sepa que estás ahí. El terreno circundante es desierto chihuahuense, con cañadas que se inundan cuando llueve en las montañas, rocas volcánicas que irradian calor horas después del atardecer, serpientes de cascabel de Mojave con su doble veneno, y coyotes que ven a cualquier criatura deshidratada como una oportunidad. Pero hay algo más en este desierto que lo pone en el número 1 de esta lista: las luces de Marfa. Desde 1883, cuando un vaquero llamado Robert Reed Ellison las reportó por primera vez, esferas luminosas de origen no explicado aparecen en la oscuridad del desierto entre Marfa y las montañas Chinati. El fenómeno ha sido estudiado por la Universidad de Texas en Dallas, por equipos de ingeniería óptica y por decenas de investigadores independientes. Las teorías incluyen refracción atmosférica, gases del subsuelo, actividad eléctrica estática y luminiscencia mineral. Ninguna ha sido confirmada de forma definitiva. Lo que se sabe es que las luces son reales, están documentadas en cientos de testimonios independientes a lo largo de más de 140 años y que aparecen con mayor frecuencia en las noches claras cuando el desierto está completamente oscuro. Estar solo en ese desierto, sin luz artificial en kilómetros, con un cielo donde se ven más estrellas de las que creías que existían y con esferas de luz moviéndose en el horizonte sin explicación racional, es una experiencia que pone en perspectiva exactamente lo pequeño que eres y lo poco que controlas. Carl dice que las luces son faros de coches. Carl dice muchas cosas. La mayoría no sobreviven un análisis de 3 segundos. Lo que sí sobrevive es la regla más básica de estos 17 lugares. Si Texas te dice que no vayas solo, no vayas solo. Y si Texas no te lo dice, mira alrededor. Si no ves a nadie, probablemente hay una razón. Y esa razón no siempre es que el sitio esté vacío. A veces la razón es que los que sabían decidieron no quedarse. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.